Y saludamos aquí en Sapiens al escritor, al investigador histórico Ireneu Castillo. Ireneu, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos fascinados por tu reciente trabajo de investigación publicado en tu blog Memento Mori sobre una, podríamos decir, y tú lo has titulado muy bien, alucinante historia, pero una historia de estas que nos hace soñar o no algunos. La historia de Nicolas Flamel, el alquimista inmortal. Esta vez, Ireneu, has tocado un tema alquímico 100%, ¿verdad? Sí, no, hombre, claro. Lógicamente, a ver, hemos de mirar que la alquimia, aunque sea una cosa así como muy secreta, muy tal, digamos que era el antecesor de la ciencia química moderna, con lo cual, pues, siempre vale la pena dedicarle un ratito. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este trabajo de investigación de algo tan concreto? A ver, todo esto yo siempre lo explico, que resulta que voy a buscar peras y me salen patatas. ¿Qué pasa? Pues, lógicamente, en mi blog pues tratamos temas históricos, normalmente, cosas, historia natural, o sea, un poco de conocimiento enciclopedista, si quieres decirlo desde este punto de vista. Y una de las veces buscando cualquier cosa, ahora no me acuerdo exactamente el qué, pues me salió la historia justamente del hombre de Nicolas Flamel. Y entonces digamos que me resultó bastante interesante pues para poder explicar la historia que hay detrás de este personaje, ¿no? Porque nos ubicamos exactamente sobre qué época, Ireneu. A ver, esto es la Baja Edad Media, estamos hablando sobre el año. A ver, este personaje nace en 1330 en París, bueno, en París no, en Pontoise, que es un suburbio hoy ha quedado como un suburbio de París, a unos 40 kilómetros, y bueno, pues nos ubicamos en esto, sobre el final de la Edad Media, donde en un momento pues muy, digamos que muy oscuro, bueno, como toda la Edad Media en sí, claro. Y cuéntanos, ¿quién es este personaje? ¿Qué hace? ¿Qué descubre? ¿Qué pretende? Porque realmente, casi que empezamos por el final, ¿descubrió el elixir de la eterna juventud? A ver, el elixir de la eterna juventud, corre el rumor que sí. Que esto como todos estamos hablando, digamos que de alquimia y ciencias ocultas, cábala y todo esto, pues corre el rumor que sí. De hecho, a ver, si te explico la historia desde el principio, pues así sí, más o menos, digamos que los oyentes pues podrán seguir más o menos de una forma lineal, ¿no? A ver, Nicolas Flamel, en principio, como he dicho antes, pues nace en 1330 en Pontoise, cerca de París, y el hombre, pues en principio era hijo de un copista hebreo converso. Con esto quiero decir que era cristiano, pero al principio pues había sido hebreo y por no sé qué circunstancias, posiblemente amistosas, pongámoslo entre comillas, pues el hombre tuvo que cambiarse al cristianismo. Nicolás entonces era hijo de este personaje, y entonces lo que heredó también pues fue el oficio de copista, de tal forma que se dedicaban pues a copiar a mano. Hemos de contar que entonces en aquel momento no había las imprentas, pues se dedicaban a copiar a mano todos los libros que iban cayendo en sus manos, pues y entonces el hombre pues se dedicaban a copiarlos a mano. Según se cuenta, hay gente, o sea, según los cronistas, o bien le cayó en las manos, o bien otros dicen que le costó sobre 2 florines, o sea, que el hombre lo compró, cayó en sus manos pues un grimorio, digamos que un libro de recetas alquímicas, ¿no? Porque, permíteme, Ireneu, los grimorios son estos libros que hay como pues recetas alquímicas, como bien dices, conjuros, maldiciones, bendiciones, que curiosamente la historia los ha ocultado y yacen en manos de muy pocos, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, claro, es que estamos hablando de la Edad Media, con lo cual cualquier cosa que no fuera estrictamente la religión cristiana, pues realmente molestaba, con lo cual, pues mira, supongo que debían de correr algunos grimorios por, digamos que de forma
digamos que de forma escondida, de tal forma secreta, y entonces uno de ellos fue lo que le cayó en manos de Nicolas Flamel. Claro, este grimorio en concreto es lo que se conoce como el Aish Mezarev, o también conocido como fuego purificador. Bueno, tiene muchos nombres en principio, que estaría hecho por el Rabí Abraham, ¿no? Está datado de este personaje, en el cual sería un personaje que era especialista en cábala. De tal forma, en este libro explicaría cuál era la receta con la cual conseguir la piedra filosofal. ¿Y tú crees que, no sé, por tu trabajo de investigación, que estaba esta receta, esta fórmula, esta ecuación de forma pues así plasmada a la primera, o como siempre habían códigos encriptados, habían mensajes subliminales o leer entre líneas? Claro, es que estamos hablando de que es un libro prohibido. De primero escrito por un cabalista hebreo, con lo cual ya estamos hablando digamos que del pecado lo más pecado. O sea, es la Iglesia católica o cristiana por extensión, o sea, no quieren saber nada de esto, con lo cual no pueden evidentemente hacerlo de forma abierta, explicar todo esto. De tal forma que necesitan, para poder entender este tipo de, digamos que este recetario, este grimorio, necesitas estar digamos que iniciado en esta ciencia digamos que en este arte, con lo cual pues no es evidente. Necesitas de primero porque estaban escritos en hebreo, y de segundos porque era todo, pues como has dicho, pues son un lenguaje simbólico en el cual necesitas estar iniciado. Claro, Flamel lo bueno que tenía es que al ser hijo de judíos sabía hebreo. Lo que pasa es que no tenía los conocimientos cabalísticos que podía tener el tal Rabí Abraham. Entonces, ¿qué hace? Se dedica, pues mira, hace una peregrinación a Santiago de Compostela en búsqueda del conocimiento, a ver si puede encontrar a alguien que le pueda explicar cómo entender el Aish Mezarev, ¿no? Claro, hemos de contar que en aquel momento Al-Ándalus era, digamos que la línea de frontera entre lo que es el saber árabe, que en aquel momento era el que parecía el bacalao respecto a lo que eran las ciencias y conocimientos en general, y digamos que el oscurantismo medieval, de tal forma que aprovechó, digamos que la peregrinación, una cosa tan pía y tan cristiana como hacer la peregrinación a Santiago de Compostela, para intentar entrar en contacto con gente que pudiera explicarle de qué iba el Aish Mezarev. Por tanto, parece que estaba siguiendo como una pista, ¿no? Y nos ubicamos en un tiempo en el cual evidentemente no había teléfono, medios de comunicación, o sea, era realmente un trabajo de arqueología informativa. Claro, totalmente, claro. En aquel momento, no tienes ningún medio de comunicación, no tienes forma de enviar un WhatsApp, ¿no?, a cualquiera que conozcas de por aquí o algo. De tal forma, pues, que ya te digo, utiliza la excusa digamos que de la peregrinación a Santiago de Compostela para entrar en contacto con cierta gente digamos que del mundo cabalístico, que pudiera tener alguna idea de qué era, de cómo podía entender eso. Claro, el hombre entendía el lenguaje, pero no entendía el simbolismo que podía esconder el lenguaje. Porque incluso la cábala es altamente compleja por los estudiosos que llegan a descodificar pues mensajes, eventos venideros. Claro, bueno, es como una biblioteca universal de un tiempo pasado, presente y futuro. Sí, exactamente. O sea, claro, necesitas estar iniciado. Es como si entras tú a una facultad de estas y comienzas a ver, no, primero tienes que saber qué es lo que estás dando, cómo se dicen las cosas, en qué sentido se explican y cuál. Y claro, en este caso, el Aish Mezarev, según dicen, pues tenía una serie de ilustraciones que eran simbólicas y que se explicaba en aquellas ilustraciones, y digamos que en todo lo que es el doble sentido del libro, de los textos,
explicaba la receta de la piedra filosofal. Según dicen, dedicó 21 años de su vida a intentar descifrar lo que decía aquel libro. Pero bueno, entonces, claro, hasta que decidió pues salir a buscarlo, pues como hemos dicho antes, pues aquí a Santiago de Compostela, o sea, a utilizar la peregrinación. Y de hecho encuentra el contacto del rabí de León, un tal y misterioso maestro Canches, que le enseña a desentrañar lo que aquellas escrituras decían, ¿no? Y entonces después, cuando volvió a París, pues se ve que lo puso en práctica. ¿Cuál es el siguiente paso? Accede a la información, la tiene en las manos, pero... Bueno, a ver, Nicolas Flamel lo que hace en aquel momento, pues claro, o sea, vuelve para París. Entre medias, pues en el 1370 se casa, que esto es bastante importante, con una viuda, 2 veces viuda, que se llamaba Perenel, la cual por lo visto se ve que tenía bastantes riquezas que había acumulado de los matrimonios que había tenido. Pero claro, como se le habían muerto, pues en principio, pues por la peste, todo se ha de decir, pues entonces había acumulado una cierta cantidad de fortuna. Claro, se ve que en el momento que casó con Perenel, que ya digamos que el matrimonio tiene una cierta solvencia monetaria, y se ve que también con las habilidades inmobiliarias de tal Flamel, pues se ve que empezó a amasar una cierta fortuna que la gente les resultó muy extraño, porque resulta que fue justamente a volver de este periplo por Santiago de Compostela, o sea, del Camino de Santiago. Y entonces la gente misma empezó a correr el rumor de que había sido capaz de descifrar aquel grimorio y que había conseguido la piedra filosofal. Claro, encima hemos de contar que el hecho de amasar cierta fortuna muy rápidamente, y que encima le dio por a la pareja le dio por empezar a hacer obras pías y religiosas a cascoporro, como diría aquel, pues llamó mucho la atención. Justamente haces el viaje, entras en contacto con cierta gente, y cuando vuelves resulta que empiezas a hacer pues a levantar casas de acogida, o digamos que hospitales, bueno, de hecho incluso una casa aún todavía se mantiene en pie en París, que está en el 51 de la calle Montmorency de París, que se considera, si no es la más vieja, sería una de las más viejas de París. Y bueno, todo eso pues le va dando una fama de que a este hombre pues ha conseguido la piedra filosofal. Claro, ¿hasta qué punto es una habladuría o una fake news, como dirías ahora? Porque se relacionó incluso, ¿no?, la rumorología de aquellos tiempos, que si tenía, incluso se había interesado el rey Carlos VI de Francia por Flamel. Sí, claro, evidentemente, a ver, todos los que son los reyes de aquella época, bueno, de entonces y de ahora, pues siempre han necesitado mucho dinero, y sobre todo si estaban liados pues con 200.000 guerras por todos lados. Claro, pues conociendo digamos que la rumorología que decía que Flamel había encontrado la piedra filosofal, pues Carlos VI de Francia se ve que le pidió que le hiciera el favor de transformar el mercurio en oro, pues aquello que decimos, ¿no? Pues para llenar un poco las arcas, porque ya mucho le costaba rellenarlas a costa de la poca riqueza que podía tener la gente. Pero aquí hay un dato extraño, ¿no? Porque con el tiempo este matrimonio, Perenel y Flamel, teóricamente fallecen. Sí. Y aquí surge quizás el gran enigma, ¿verdad? Bueno, a ver, de hecho, la vida de Nicolas Flamel en sí todo es un enigma. Aunque resulta que muy curiosa que hay una gran cantidad de documentación de la existencia de este personaje. O sea, no se piensa alguno que es un personaje inventado. No, o sea, es de los personajes históricos de los cuales hay más documentación de aquella época. ¿Por qué? Porque hizo un montón de digamos que
de construcciones piadosas, digamos que en plan ONG, ¿no? Y hay mucha documentación de todo esto. Pero claro, fue justamente en el momento que murieron, que a ver, también hemos de decir, Perenelle murió en el 1397 y Flamel murió 21 años después. O sea, en el 1418, que dices, también es curioso que sean 21 años después, que corresponden a los 21 años que estuvo buscando la explicación del libro aquel, y encima 21 páginas que tenía el Aish Mezarev, ¿no? Todo ronda sobre los 21 años. En principio, Flamel pues fue enterrado junto a su esposa, 21 años después, ya decimos, en el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie, en París. Pero pasados unos años hicieron una exhumación de aquellas tumbas y resultó que no había nadie. Dentro de aquellas tumbas no había nadie. Y dicen, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y no había un agujero bajo la tumba, ¿verdad? No había nada. O sea, simplemente estaba, digamos que la tumba vacía. Dices, claro, si en principio tenían que haber estado 2 personas metidas dentro de aquella tumba, ¿qué ha pasado aquí? Que no hay nadie. No hay nadie. Entonces, claro, la gente empezó a atar cabos, ¿no? El hecho de que había sido capaz de encontrar la piedra filosofal digamos que hecho ostentación, si podemos decirlo así, de una gran riqueza, pero que digamos que devolvía a la sociedad. Esto ha tenido que encontrar el elixir de la vida eterna, porque con la piedra filosofal, que ojo, también hemos de decir, no era una piedra, no es como un canto rodado de aquellos que coges del río, no. Es un concepto, ¿no? No, según dice, era un polvo granulado. Era un polvo granulado, entonces que tú lo mezclabas con el metal correspondiente, y entonces aquello se convertía en oro. Pero esto me recuerda, Ireneo, al mítico y alquímico Hormuz, ¿no? Aquel oro de tanto fundir y refundir que descubrieron los orfebres del antiguo y más que extinto Real Egipto, que resulta que de fundir y refundir oro quedaba como un residuo blanco y uno se le ocurrió probarlo y se lo iba ingiriendo. De aquí, bueno, a día de hoy hay bebidas que ponen pepitas de oro, ¿no? Y resulta que aquel hombre, el proceso de envejecimiento fue ralentizado muchísimo. Y aquí hay otra historia que si un día quieres podemos tratar también. Dinos, sí. Sí. No, sí, aquí sí, ya te digo, sí, lo que es el mundo de la alquimia, la cábala y todo esto, da para todo lo que queda. O sea, ya tanto como si lo quieres ver desde el punto de vista paranormal, como si lo quieres ver desde el punto de vista normal, ¿no? Porque, claro, o sea, hay una cantidad de conocimiento detrás de todo esto que daría para muchos programas, ciertamente. Pero bueno, hay un dato que ahora me viene a la cabeza, incluso estamos hablando de un personaje que aunque parece desconocido hoy, tiene su historia, porque en la saga de las películas de Indiana Jones se hace mención el nombre de Nicolas Flamel. Curiosamente, en uno de los videojuegos más vendidos de los últimos años, Assassin's Creed, también se hace mención de Nicolas Flamel. En el libro El Código da Vinci, también se hace mención de Nicolas Flamel, así como en una serie televisiva, El Bibliotecario. O sea, esto... Y Harry Potter también. Y Harry Potter, correcto. Sí. O sea, algo aún resuena de este hombre. No, ya hemos de contar que, o sea, escritores tan famosos como Alejandro Dumas, Víctor Hugo, incluso Humberto Eco, en el péndulo de Foucault también salen. O sea, digamos que ha trascendido de tal forma aquella idea que al final Nicolas Flamel ha quedado como el alquimista por antonomasia. O sea, es una barbaridad, porque resulta que a partir de su muerte, pues hay cosas curiosas, o sea, como por ejemplo, claro, se le da el hecho de que se ha muerto, y que en principio, según dicen, cuando murió Perenelle,
claro, evidentemente si era la mujer, pues también le dio un poquito, ¿no? Entonces, digamos que vivieron eternamente los dos. Y entonces la mujer se fue a Suiza, y a los 21 años después de haber muerto, o sea, cuando murió Flamel, entonces se ve que se fueron los dos, se cuenta que se fueron los dos a Suiza, y entonces a partir de aquí ya se les pierde un poco la pista. Pero es lo que decimos, o sea, empieza a salir por todos lados el nombre de Nicolas Flamel, digamos que es la sal de todas las salsas que digamos que tocan lo que es la alquimia. Y durante el siglo XVIII incluso hay diversos autores, uno por ejemplo es el Paul Lucas, que cuenta que un derviche, o sea, uno de los, digamos que de los monjes islámicos de aquellos de Turquía que se dedican a dar vueltas, no sé si algún día también podremos hablar de los derviches porque también tiene mucho interés, pues resulta que tuvo la oportunidad de verlo en la India, pues un par de años atrás, o sea, estamos hablando de 1709, o sea, para que vean, o sea, ya uno que lo ha visto, pero no solamente eso, sino que entre 1747 y 1754, Flamel se habría entrevistado en persona con el conde de Desayers, que era el embajador francés en Estambul, y además, en 1761 se había dejado ver con Prenel y un hijo que habían tenido ambos, que claro, ya después de tantos años al final vamos a hacer algo, ¿no? Y que habían acudido a una representación de ópera. Claro, dices, durante el siglo XVIII que haya muchos, que diversas fuentes puedan dar, digamos que fe de que aquella pareja, no solamente aquel hombre, había sido capaz de vivir desde el año 1300 y pico, pues aquello lo único que hizo fue aumentar más digamos que la leyenda del alquimista eterno que era Nicolas Flamel, ¿no? De haber descubierto realmente pues alguna fórmula para, bueno, pues reducir el acortamiento de los telómeros, es decir, cuando empiezan a cortarse es cuando uno empieza a envejecer. De haberla descubierto, todo descubridor le gusta dejar alguna pista, alguna traza, algún enigma para que algún día en un futuro sea descubierto. ¿Tú crees, por ejemplo, Nicolas Flamel, cuando escribió la obra El libro de las figuras jeroglíficas, allí está la clave de todo? Hombre, es posible. De todas formas, claro, necesitas, como estamos hablando de cábala y de alquimia, necesitas estar iniciado. Con lo cual, si no sabes qué es lo que estás viendo, por mucho que te lo pongas delante de las narices, no lo vas a sacar. O sea, el libro de las figuras jeroglíficas, de hecho, lo sacó, o sea, lo escribió después de la muerte de Penel y lo editó en 1399. Lo que pasa es que el original se ha perdido y entonces se conoce por la versión que hizo en 1612 un tal Arnauld de Cavallery, que hizo una reedición de este libro. Lo que pasa es que el tal Arnauld de Cavallery es un seudónimo que se cree que escondería a un tal Beroalde de Verville. Pero claro, si empezamos a darle la vuelta, hay autores que lo relacionan con el propio Nicolas Flamel. O sea que habría sido el mismo Nicolas Flamel que 300 años después habría hecho una reedición del libro, porque ya de las ediciones primeras ya no habría quedado ninguno, ¿no? Me recuerda un poco al caso de Saint-Germain, ¿no? Que cada X tiempo dice ser que este personaje alquímico aparece, surge, se deja ver y vuelve a desaparecer durante un tiempo. Sí, exactamente. Entonces, claro, dices, ¿qué ha pasado por aquí? Pues no lo sabemos. Ya te digo que los últimos testimonios que lo ven vivo son del siglo XVIII, pero claro, ello no te implica que de aquí a 4 días pues pase, claro. Entonces habían unos pocos millones de personas en todo el mundo. Ahora que somos 7.000 millones, pues tú imagínate si puede pasar el hombre más tranquilo que lo que quieras, ¿no? Puede vivir tranquilamente, viviendo de su anonimato, y ahora cuando ya se me ve demasiado en aquel sitio, me voy a vivir al otro, aquí paso otros 80 años, mañana me voy o sea, claro, eso... ¿Tú crees realmente, Ireneu, que descubrió el secreto de la inmortalidad orgánica? Porque, aparte, también estuvo muy puesto en la transmutación de metales. Claro, o sea, bueno,
A ver, también hemos de contar que la transmutación de metales existe, o sea, no es ninguna tontería, o sea, no es digamos que no es una cosa de aquellas escondidas. De hecho, existe, se sabe cómo se hace. Lo que pasa es que, claro, ellos pensaban que la transmutación de los metales pues era mezclar un par de elementos y ya está. Ahora sabemos que necesitas reacciones nucleares para cambiar pasar de un metal o pasar de un elemento a pasar a otro. Bueno, de hecho, solamente has de quitarle un protón al átomo de mercurio, que tiene 80, para dejarlo con 79, que es lo que tiene el átomo de oro. De tal forma que la transmutación de los metales efectivamente existe. No tan fácil como se pensaba en su momento, pero existe y se puede hacer. Claro, ¿hasta qué punto puede existir un elixir de la eterna juventud? Hombre, a ver, yo creo que ahora por ahora es como todo en las ciencias. Ahora posiblemente sea una cosa de ficción, pero de aquí a un tiempo es posible que sea realidad. Con lo cual, si de aquí a un tiempo puede ser realidad, ¿quién te dice a ti que no hubo alguien antes que lo encontró y se lo guardó para él? Es como aquel, ¿no? Eso nunca lo sabremos. De hecho, si se hace un pequeño análisis morfopsicológico, incluso de las microexpresiones de los pocos retratos que hay de Nicolas Flamel, es una cara que resulta peculiar, que resulta incluso esta mirada de pícara de decir, yo sé algo que tú no sabes, tal como está retratado, mirando hacia la izquierda, tal como tiene su puesto, esas extrañas arrugas, no sé, me da que pensar todo este personaje da que pensar, la verdad. No, pues es lo que te digo, que todo en la vida de Nicolas Flamel es un misterio. Con lo cual, a pesar de que hay una gran cantidad de documentación, ya te digo, porque claro, como hizo muchas donaciones, hizo digamos que muchas cosas de beneficencia, pues hay mucha documentación de que existe el hombre este. Digamos que claro, todo en sí es un gran misterio. Claro. Porque, permíteme una cosa, Ireneo, cuando hablamos de la eterna juventud, de la inmortalidad, desde el punto de vista alquímico, no estamos hablando de que uno, pues bueno, vive orgánicamente mucho tiempo, que quizás descubrió, como la historia y la alquimia pues nos ha puesto a veces delante y ha costado entender, que han conseguido cambiar de cuerpo manteniendo un estado de conciencia. Bueno, claro, a ver, claro, de esta forma, como hemos comentado antes, que sale en todos sitios, que sale de Harry Potter, que sale en Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que sale hasta, yo qué sé, en los videojuegos. ¿Quién te dice a ti que esa no es una forma de mantenerse vivo eternamente? Porque claro, es que fíjate, ahora me estoy sacando conjeturas y posiblemente erróneas, pero el conde de Saint-Germain tuvo contacto con Flamel. Ojo al dato. Ojo al dato. Si al final está todo interconectado entre unas cosas y otras. Claro, sí. Y hasta qué punto no le pudo pasar aquel secreto que tenía. Bueno, digamos que es uno de los grandes misterios que tenemos, ¿no? O sea, pero claro, hasta qué cierto punto el hecho de que lo estemos, digamos que nombrando cada día, o sea, no es hasta cierta forma una forma de vida eterna, o sea, es justamente aquello que decimos, si tenemos a alguien en la mente, aquella persona no muere, sino siempre lo tienes presente, ¿no? Entonces, yo no sé, claro, en todo esto, igual estamos pensando que lo que es la vida eterna es digamos que lo físico, lo evidente, pero resulta que para poder vivir eternamente necesitas una serie de parámetros que no son exactamente el físico, sino exactamente, pues digamos que el mental, tal como comentas, es una transmutación, no solamente el cuerpo no es el mismo, sino pasa a la mente, y yo creo, la verdad,
que si encontró el elixir de la vida eterna, posiblemente lo estemos, digamos que viviendo todos, porque en el momento que un personaje como este, desde el 1330, resulta que es digamos que es la sal de todas las salsas, de videojuegos, de libros, de series, de televisión, de todo esto, ¿hasta qué punto no le estamos dando nosotros mismos? No somos, digamos que nosotros mismos portadores de la vida de aquel hombre. Muy buena reflexión, Ireneo. Como siempre nos dejas fascinados con tus investigaciones, tus escritos, y que las personas que quieran tienen más información en Memento Mori. Recuérdanos esto, que quiere decir, que cuántas veces se utiliza en el día a día y no saben realmente la potencia del significado que tiene Memento Mori. Sí, exactamente. O sea, claro, todo el mundo conoce lo que significa Carpe Diem y además lo usamos hasta la náusea, el Carpe Diem. Pero resulta que justamente la siguiente parte del adagio es Memento Mori. O sea, es Carpe Diem, disfruta el día, Memento Mori, pero recuerda que morirás. Y no es nada, digamos que tétrico ni nada. No, disfruta del día porque los días son limitados. Ireneo Castillo, como siempre, un placer, amigo. Ferran, un aquí en abrazo. Sabiens. Muchas gracias. Vamos a ver qué más sabemos de este personaje, que resonará, y quién nos dice, ¿no, Ireneo? Y permíteme darle una coletilla, si está detrás de muchas de las cosas que suceden de forma muy hábil en el planeta. Ahí lo dejamos, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ireneo, repito, muchas gracias. Venga, un abrazo, guapo.